como dice Sarita, pues hay propósitos, algunos tienen propósitos y pues se van a cumplir en Cristo, amén. Si los ponemos en las manos de Dios se van a cumplir. Yo quiero hablarles en esta mañana de un tema que debe de ser el fundamento de nuestra vida espiritual todos los tiempos, este año, porque esto es eterno, esto no cambia, nosotros cambiamos, nos vamos haciendo más grandes, nos vamos arrugando, pero la palabra de Dios permanece intacta, ¿verdad? Y dice Hebreos 4:12, dije al revés, Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a pensar en lo que significa este versículo. Dice la palabra de Dios. Dios se ha comunicado desde tiempos inmemoriales, hermanos. Para algunos el mundo tiene 10,000 años, para otros tiene millones, pero la Biblia nos habla que Dios siempre ha hablado, ¿verdad? Siempre habló a su creación maestra, Adán y Eva, que lo registra el libro de Génesis. Pues Dios siempre tuvo comunión o buscó al hombre y le habló. Entonces, cuando Hebreos se escribió, habían pasado ya cerca de 3,500, ¿no? Sí, 4,000 años ya de Adán. Y pues este libro realmente tiene 2,000 años y habla de la palabra. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios es dinámica, es vigorosa, es vivificante, es decir, quien viene a Dios, escucha su palabra, va a ser vigorizado y vivificado por la palabra. O sea, Dios va a hacer cambios por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Vamos a ver más adelante que es una combinación de palabra y fe. Los israelitas tuvieron la palabra, pero no tuvieron fe. Y dice que por la falta de fe, aunque tuvieron la palabra, pues no entraron a la tierra prometida. Sabemos la historia de esta generación que salió de la esclavitud de Egipto y Moisés los lleva hacia la tierra prometida, pero la mayoría de ellos no entró a la tierra prometida. Es decir, casi todos. De 600,000 hombres que salieron de Egipto, liberados de la esclavitud de los faraones, y Dios les iba a dar una tierra que fluía leche y miel, dice la Biblia. Y hermanos, pasaron 40 años por su desobediencia, por no oír la palabra y aplicarla, cuando la tierra de Canaán estaba muy cerca, eran semanas para llegar. Pero por su rebelión estuvieron dando vueltas en el desierto 40 años. Y finalmente toda esa generación, casi toda no entró, nada más entraron 2. Ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Josué y Caleb. De 600,000, pues nada más entraron 2 que tuvieron fe en la palabra y aplicaron la palabra. Entonces el principio es el mismo, o sea, los principios no cambian, aunque pasen los siglos, se sigue viendo esto. Si la palabra la aplicas con fe, pues vamos a ver resultados, ¿verdad? Ahora la fe es un don de Dios, lo hemos hablado. Cuando llegamos al Señor y le conocemos por su palabra, pues Él nos da la fe, nos da la gracia para creer. Entonces toda la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. En este mundo de la comunicación tan abundante, sería la palabra, porque hay de todos los temas que tú quieras saber en internet. Entonces basta tener un teléfono inteligente y pones la palabra del tema que quieras saber, inmediatamente te aparecen un montón de páginas, ¿verdad? Entonces hay mucha información, pero en lo personal yo pienso que la mayor parte de la información en internet es falsa. La mayor parte. Es decir, hay mucha información, pero mucha información es falsificada, es decir, no dice lo que debe decir. Un ejemplo, las noticias son manipuladas. Se no vaya a pensar que nos dicen los hechos
como son, no, las noticias son manipuladas. Pues hay grandes consorcios que manejan las noticias, ¿verdad? Entonces, pues hablan lo que conviene para ellos. Entonces es un ejemplo, la mayoría de la información de internet es falsificada, por eso debes de tener entendimiento. Pero lo que no cambia, nunca va a cambiar, es la veracidad de la palabra de Dios. Dios es veraz, ¿verdad? Y al ver esta palabra que se ha cumplido, cuando tú ves todos los cumplimientos de la Biblia, o sea, Dios le dio una promesa a Abraham, se cumplió, la estamos viviendo nosotros, la promesa que Dios le dio a Abraham, le dio una promesa a David, le dio una promesa a Josué, le dio promesas a Jacob, y es infinitum, ¿verdad? Y la mayoría de ellos, casi todos, recibieron lo prometido porque le creyeron a Dios. Por eso es que la palabra es veraz, o sea, no falla, nunca va a fallar. Todo lo que Dios habló que se iba a cumplir en un tiempo se cumplió. Por decir en Abraham, Dios le dijo: en tu simiente serán benditas, van a ser benditas todas las naciones del mundo. Y lo cumplió. Claro, Abraham no lo entendió tal vez, pero realmente esto apuntaba a la venida de Cristo. En tu simiente, la simiente es Cristo, serán benditas todas las naciones del mundo o de la tierra. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió la palabra, ¿verdad? Y te digo, puedo hablarte de muchos cumplimientos. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16, para que algunos la conocen, otros no, pero para que veas la veracidad de la palabra, el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios, salió del aliento de Dios, salió de la personalidad de Dios, salió de la esencia de Dios. Por eso la palabra es segura. Si nosotros nos sometemos a la palabra, vamos a ver la bendición que dice que habrá. Entonces Pablo dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y sirve para enseñar. Fíjense, ¿para qué sirve? Para dar conocimiento, para enseñar, para redarguir, para ir en contra de tus propios argumentos y convencerte. Te va a redarguir, es decir, va a quitar tus argumentos y va a prevalecer el argumento de Dios. Por eso es que te redarguye. ¿Qué más hace? Para corregir. ¿Qué más? Para instruir en las artes, ¿no? En la ciencia, no, dice en justicia. O sea, la palabra trata con el corazón del hombre. O sea, la palabra no habla de la ciencia, ¿verdad? La ciencia pues es de los humanos, pero Dios tiene que ver con el corazón, con el espíritu, amén. Donde radica la fuente de nuestra existencia, que es el espíritu, ahí obra Dios, ¿sí? Entonces la Biblia no nos habla de lo espiritual, de lo que brota del corazón del hombre y lo que Dios tiene para ese corazón. Verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y tengo más versículos, pero aquí vamos a dejarle para no desviarme. Pero el tema es que en este año que inicia, la palabra va a ser nuestro principal fundamento. Amén, hermanos, fundamentados en la palabra de Dios. Porque digo, hay mucha falsificación que van en contra de la fe, pero quien tiene fe y ha conocido, pues no puede ser desviado. Por ejemplo, tú quieres encontrar si Cristo existió, pues no dice: no existió. O sea, la gente habla ahí, o si dice: bueno, no es seguro si existió. Entonces te pueden decir: dame una prueba de su existencia, que te la doy, cambió mi vida. Amén, me transformó. Amén. No lo conocí físicamente, ¿sí? Pero transformó mi corazón y vive en mí. Amén. Aunque tú no lo entiendes, porque esto es espiritual. Y la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que provienen del Espíritu de Dios y no las puede entender, porque para él son locura, porque lo espiritual tiene que discernirse espiritualmente, ¿verdad? Entonces entro al tema, hermanos, de cómo la palabra se fue implantando
Imagínate, Dios saca a estos israelitas que habían estado 430 años esclavizados en Egipto, todos descendientes de Abraham. O sea que Abraham fue muy prolífico. Abraham, en lo natural, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, Abraham ya tenía 600,000 descendientes, ¿verdad? Y claro, estaba haciendo unas cuentitas ahí. Fue un crecimiento del 3.3% anual. 3% anual. O sea, de cada 100, cada año, 3. Esto durante 430 años. De 2 se hicieron 2 millones. Dentro de ellos 600,000 hombres. Bueno, salen, fíjense qué maravilloso. Salen de Egipto y los tiene que educar Moisés, porque Moisés es el otro caudillo que Dios usa para educar a los hijos de Israel. Pero ya había una promesa que nunca se les olvidó. La promesa que Dios le dio a Abraham, le dio a Isaac y a Jacob, ¿verdad? En tus simientes son benditas todas las naciones de la tierra. Pero para que se cumpliera esto, Abraham tenía que cumplir íntegramente las instrucciones. Son sencillas, ¿eh? No le dijo, tómate un curso ¿de qué te gusta? Pues de preparación para que permanezcas. No. Fíjense que las instrucciones son muy sencillas. Vayan a Génesis 18, verso 17. Este pasaje nos habla cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Señor, ¿cómo vas a destruir? Tal vez hay 50 justos. ¿Qué dijo el Señor? Si hubiera 50, por amor a los 50, no la voy a destruir. Y así hasta bajar a 20, ¿no? Y es cuando hay esta plática, dice el verso 17, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, le había dicho que iba a terminar con Sodoma y Gomorra. Y sabiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. ¿Y cuántos descendientes tenía Abraham aquí? Ni uno. Estaba casado, pero Sarai era estéril, no tenía ningún hijo. Entonces, fíjense la bendición. Cómo Dios le da una promesa a Abraham que le iba a dar un hijo por medio de Sara. Cuando Sara, toda su vida, no había tenido hijos. Y todas estaban en contra, las tres principales: estéril. Número 2, la edad. Número 3, había cesado ya la capacidad de tener hijos. Entonces estaba, como dicen en chino, ¿no? Pero Dios es Dios, Dios hizo el milagro y un día vino Isaac, hermanos. O sea, Sara tuvo dolores de parto a los no sé cuántos años, a los 70 años tal vez. Entre 60 y 80 años Sarai tuvo a su primer hijo, el hijo de la promesa. Entonces vean ustedes aquí, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y aquí está la instrucción, fíjense, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Esa es la instrucción. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, rectitud y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Es la tarea. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, primero hizo la tarea, tuvo al hijo. Primero hicieron el hijo, ¿no? La primera tarea. Y vinieron los hijos. Claro, Isaac nada más fue uno. Pero Isaac tuvo 2, pero Jacob, ¿cuántos tuvo? Tuvo 12. Entonces la enseñanza pasó de padre a padre a padre, de generación a generación, de padre a hijo, etcétera. Entonces, ¿cuál era la instrucción? Que los hijos guardaran el camino de Jehová. Abraham tenía que hablarles de Dios todos los días de su vida. Las pláticas de Abraham eran: Dios se me apareció, Dios me dijo. Todos los días. Yo creo que los hijos decían: papá, ya me sé la historia, ya me chocas, ya me la has contado 1000 veces, pero así debe de ser esto. ¿Sí? Esa es la instrucción.
No le dijo, agárralos a trancazos, somételos. Dijo, ¿qué les dijo? Mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová, que sigan al Señor, que hagan justicia, es decir, que no sean injustos, ¿sí? Y tengan entendimiento para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces se cumplió. O sea, si tú ves, Isaac pues, hace la tarea, a lo mejor no perfecta, pero hace la tarea. Los hijos de Isaac, Jacob tuvo Isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Esaú se pierde, queda en el olvido, pero Jacob cumple la tarea. ¿Cuántos hijos tiene? 12. Y hermanos, y sigue lo mismo. Dios se le aparece a Jacob en Peniel cuando dice, he visto el rostro de Dios. ¿Y cuál es la instrucción? La misma. Te voy a bendecir, a toda tu generación la voy a bendecir. Fructifiquen. Y los judíos han sido bien fructíferos. Las familias judías, no creas que ahí hay control de natalidad. La familia en promedio tienen 8 hijos. Entonces hay familias de 12, de 15, de 9, de 7. Porque ¿cuál es la meta? Sojuzgar la tierra. Entonces ellos siguen con el mismo programa, ¿verdad? Entonces si queremos prevalecer, tenemos que reproducirnos. Y a ellos son muy elitistas, ¿eh? Por ejemplo, tú y yo no podemos pertenecer a las élites judías. No, te van a decir, a ver, tus credenciales, descendiente de quién. Sí, no, son muy elitistas, pero algunos siguen todavía con aspectos de la ley. Entonces no me quiero desviar. Entonces Moisés toma el mando, ya cuando salen de Israel, que vayan a Deuteronomio 6. Verso 1, y les da mandamientos. Entonces, ya salieron de Egipto, ¿sí? El Señor se aparece ahí en el Sinaí. La mayoría de los israelitas ven cómo Dios se comunica con Moisés. Y miren lo que Moisés le dice al pueblo. Verso 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los practiquen en la tierra a la cual pasan a ustedes para tomarla, era la tierra prometida, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Vean ustedes, o sea, la instrucción dice, para que obedezcas tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Los mandamientos se los dio en el capítulo 5. Entonces, ahorita los vamos a ver. Entonces, pero la instrucción es la misma. Vas a aprender tú, lo vas a enseñar a tu hijo y al hijo de tu hijo. Hasta los nietos tenemos la responsabilidad. Verso que sigue. Y les da una promesa, ¿verdad? Dice, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. O sea, hay bendición en esta tarea. Verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. O sea, sean cuidadosos, celen, cuiden el poner en práctica la palabra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Ya estamos ahí, pero esto es espiritual. Nosotros ya estamos en la tierra que fluye leche y miel, tierra de provisión, de bendición. Canaán existió, pero ese proceso ya se cumplió. Nosotros ya entramos a Canaán espiritual, la plenitud de vida en Cristo. Amén. Entonces, Canaán era una figura del verdadero reposo en Dios. Entonces eran figuras, ¿verdad? O sea, Dios habló de muchas formas para bendecir a todo el mundo. Así es que nosotros somos más bendecidos que aquellos que vivieron en ese tiempo. Verso que sigue. Oye pues Israel, ya lo leí, ¿verdad?
y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Verso 4, oye Israel, y aquí va el mandato principal: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, nada más hay uno, Jehová uno es. Y fíjense la instrucción: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pues es tener celo por la palabra de Dios, porque Dios y su palabra es la misma esencia, ¿verdad? Y dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Fíjense cómo se repite: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjense, la instrucción es precisa, es clara, ¿no? Tú quieres dominar una materia X, cualquiera que sea. Yo fui estudiante también, ¿verdad? Y había materias que tú tenías que pensarlas todos los días. ¿Cuáles eran? Pues las difíciles, ¿no? Matemáticas, ¿sí? Llevaba termodinámica, una materia complicada, difícil, ¿no? Entonces, levantado termodinámica, yo voy a sacarme 6, ¿no? Porque yo quería saber la materia, ¿no? Entonces, lo que más piensas es lo que más te está interesando. Bueno, aquí el Señor quiere que nosotros nos interesemos en su palabra. Por eso dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y además, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Los judíos lo hacen, las famosas filacterias, ¿verdad? Entonces ahí andan con sus, son objetos de piel y traen los mandamientos del Señor. Entonces nosotros no lo hacemos, pero aquí dice: la palabra en tu casa, cuando te levantes, cuando vayas a los negocios. O sea, la palabra es lo importante. Hasta el verso 9. Entonces, ¿qué les dio el Señor? Nada más su palabra, instrucciones. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Vayan a las instrucciones, hermanos. Deuteronomio 5. Entonces, algo te digo que está en mi corazón. Aquí, esta iglesia, tenemos ya muchos años, hermanos, aquí. En este lugar vamos a cumplir 30 años. Y pues han pasado ya muchas personas. En este lugar han desfilado muchos, ¿sí? Niños que se volvieron jóvenes, ahora son ya cuarentones, ¿no? Pero empezaron aquí como chiquitos, fueron a la escuela dominical, estuvieron. Y pues uno como pastor, pues quieres que a todos les vaya bien, ¿no? Pero cuando ves, pues ya pasaron los años, la palabra en algunos no los alcanzó. Entonces, porque eso Dios sabe, ¿verdad? Dónde estuvo la falla. Pero lo que vemos es que la gente sufre de gratis, ¿sí? Porque están en sufrimiento, no son felices, no son dichosos. O sea, se empieza a manifestar pues que no están bien. O sea, no es por juzgarlos, sino como tomar un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué se desviaron? Porque la palabra no llegó al corazón, la palabra llegó nada más al oído. Y la palabra tiene que llegar ¿a dónde? Al corazón. Por eso dice que tienes que repetirla, así como repiten: toma Coca-Cola. ¿Cuántas veces escuchas Coca-Cola? Si tú prendes la radio, hermano, vas a escuchar 20 veces, ¿sí? Bimbo, Coca. Hermanos, el mundo vive mal porque quiere vivir mal. Yo he pensado que el mundo sería diferente, que sin competencia religiosa de ninguna especie bombardeáramos las ciudades nada más en el radio a las 12 del día, un versículo, alguna explicación de 1 minuto del Decálogo, por ejemplo. Este es el mandamiento número 6 de la palabra de Dios: no matarás, ni con la lengua, etcétera, etcétera. O sea, manda de 1 minuto. Así es que detén tus impulsos, sométete a Dios y deja de hacer lo que estás pensando, ¿no? Paz. Imagínate todos los días ese mensaje, 5 veces, 6 veces al día.
y otro afín, ¿no? No cometerás adulterio, no cometas adulterio, mantente en pureza. Dios ordenó el matrimonio, hay un orden en la vida matrimonial. El 7º mandamiento es: no cometerás adulterio. Entonces vuelvo a lo que les platicaba. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde estuvo la falla? La palabra no entró. Entonces es tan importante los maestros de la escuela dominical, y ojalá tengamos maestros celosos que necesitan nacer de nuevo, si no han nacido de nuevo, lo digo con amor, pero que tengan celo porque ellos están sembrando algo para estos niños. Hoy los niños se van a llevar un versículo bíblico, ya lo están enseñando allá. Entonces la clase se preparó seguramente, pero que este versículo se lo lleven. La edad en que el niño está como esponjita, todo aprende. Yo lo veo con Brenda. Brenda sabe toda la Biblia, o sea, a grandes rasgos sabe toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la he escuchado. Ahora tiene que ser mezclada con fe. Entonces viene el segundo paso, ¿verdad? No, tú le hablas a Brenda, ¿quién es Jonás? Pues te va a decir, oye, los profetas, a ver, los profetas, Miqueas, o te va a decir Isaías. Con internet, para los peques, hay un sistema para que el niño en 3 minutos le dan lo de un libro de la Biblia. En 3 minutos. Sí. Entonces, y pasan por todos los libros que hay en el Éxodo, que hablan de lo principal. Entonces, un niño entiende bien, ¿verdad? En el caso de Brenda. Ahora, el segundo paso es que sea mezclada con fe. Entonces, aquí en Deuteronomio 5, Moisés les da el decálogo, verso 6. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Punto. Y viene el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, únicamente nuestra adoración es a Dios, a ninguna imagen, a nada que no sea, que sea Dios, ¿verdad? Entonces, en un país como el nuestro, donde tenemos un predominio de ya 500 años, ¿verdad?, de un culto, pues es difícil desarraigarlo. El milagro lo hace Cristo, ¿no? ¿Cómo salimos nosotros del culto? Pues Dios hizo un milagro, ¿no? Pero todos los que estamos aquí, digo con respeto, pues éramos igualitos, ¿no? ¿Sí o no? Pues Dios nos habló. Aunque todavía, si tú, otra vez vamos a internet, ayer vi un video y decían que Martín Lutero es el peor hereje. Fíjate nada más, porque el Papa habló, dio un mensaje y usó pasajes de un libro de Martín Lutero, y un creyente se escandalizó y lo sacan en internet. Como el Papa, que no pudo escoger a otro autor, que escogió a Lutero cuando Lutero fue un hereje. Entonces cualquiera que ves, si no estás bien fundado, te va a mover. Lutero ha sido el mayor libertador que ha tenido el mundo, hermanos, de la Edad Media. ¿Sabe lo que hizo Lutero? Liberó a la gente de la Edad Media del fanatismo religioso y llevó a la gente a tener comunión con Dios. Y nosotros seguimos, se puede decir, ese movimiento, porque la iglesia en el mundo era nada más una, y que ni Pedro fue el primer papa, es otra mentira. Si tú vas a internet y dices, Papa, el primer papa de la iglesia es Pedro, hay muchos que dicen, sí, fue el primer papa. Eso no es cierto. Por eso te digo, mucho de lo que lees o escuchas es falso. Entonces, Pedro no fue el primer papa, ni se estilaba que fuera un papa. El papado empieza en el siglo IV, hermanos, ¿sí? Y se forma una asociación más que religiosa, asociación política, porque los papas tenían que ver con el gobierno de los príncipes, de los gobernantes. Entonces, cuando Lutero se rebela, pues con fundamento, ¿no? Porque explotando la ignorancia del pueblo le sacaban la lana para construir
la capilla de San Pedro, entre comillas, ¿verdad? Y además los papas vivían en una opulencia, ¿cómo crees? Tremenda, extrema, ¿no? Dijo, no es posible que usted le manda una carta al Papa, sus 95 tesis hablan de eso, dice, no es posible que usted no esté enterado que estén cobrando por la salvación, vendiendo indulgencias, cuando con su fortuna usted puede pagar. Y Lutero tiene buenos pensamientos, va a decir, va a entender. No, el Papa había ordenado que se levantara la ofrendita, ¿no? Ustedes saben la historia, si les gusta investigar, hay un libro que se llama Biografía de Martín Lutero, o puedes ver la película de Lutero, búscala. Hermanos, para mí es un héroe a nivel mundial, un hombre que enfrentó al papado de una forma tan inteligente, claro, Dios estaba con él, y que hasta la fecha persisten sus enseñanzas. Nosotros somos producto de ese movimiento, por eso llamaron a los que no eran católicos, ¿cómo les llamaron? Protestantes, porque son los protestantes, ¿verdad? Los que no quieren a María, no quieren eso, no quieren a María, claro que la queremos, pues es nuestra hermana en Cristo, ¿no? Es la mamá de Jesús, no es Dios, ni es intermediaria como la quieren poner, es como nosotros, necesitaba un Salvador. Que fue bienaventurada, claro que sí, pues fue la única mujer más bienaventurada porque fue el instrumento para que viniera el Salvador. Sí, pero nada de que le rendimos adoración a la madre de Dios, otra mentira. Dios no tiene madre, Dios es Dios, ¿cómo Dios va a tener madre? Pues, pero Jesús, bueno, fue la madre del cuerpo de Jesús, pero Dios es eterno, hermanos. Dios no necesita un cuerpo de una persona para vivir, Dios es eterno. Entonces, cuando dicen, la madre de Dios es una blasfemia, lo digo con respeto. ¿Conoces la palabra? ¿Qué dice Cristo? Conocerás la palabra y la verdad te hará libre, ¿verdad? Entonces vean ustedes lo que hizo Dios, nos sacó de la ignorancia, porque ¿qué te esperaba a ti? Pues siempre vivir con el miedo, te vas a morir en pecado mortal, te vas a ir al purgatorio, y si no la pasas te vas al puritito infierno a quemar. Falso. Eso es falso, hermanos, ¿sí? Eso es falso, ¿sí? Y vendieron al por mayor este tipo de mercancías que atemorizaron a la gente. Lo que produce el infierno es el pecado, ¿sí? Verdaderos infiernos en la tierra, ¿sabes cuáles son? La cárcel. ¿Qué otro? La enfermedad, el hospital, el psiquiátrico. Esos son infiernos. El cómo vive la gente en una cárcel, es el infierno, ¿verdad? Es el verdadero infierno, ¿verdad? Entonces, otra cosa que entendemos, dice, lo que el hombre sembrare, eso segará. Si tú te portas bien en la tierra, ¿qué va a pasar? Te va a ir bien. Si obedeces a Dios, te va a ir mejor, todavía, ¿sí? Si haces lo bueno, te va bien. Si obedeces a Dios, mejor todavía, ¿verdad? Entonces, para eso fue la ley, hermanos. Dios nos dio una serie de puntos, claro, este es el resumen, ¿sí? Dice, cuiden de no caer en la idolatría, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no, pues está claro, ¿no? Claro, todos venimos de ahí, pero el milagro lo hizo Dios, ¿verdad? Cuando conocimos a Jesucristo. Verso que sigue. ¿Cuál es? El 8, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, ahí ese es el 2, el mandamiento 2 de la ley. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 11, mandamiento 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano.
jurar por Dios, no, eso no. Nada de juramentos, ¿no? Entonces, honrar a Dios, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con honrar a Dios. El mandamiento 4 está en el siguiente: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Y da una orden: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Entonces establece el reposo en Dios, ¿verdad? Ni los sirvientes trabajaban. Bueno, ese es entre comillas, porque Israel no cumplió la ley. Eran ambiciosos. Por eso vino el juicio, hermanos. Por eso se perdió el primer templo. Se juntó todo, ¿verdad? Dios trajo un juicio severo. ¿Cuántos años estuvieron cautivos los israelitas en Babilonia? 70. Pertenece a los 70 años que ellos no cumplieron con, bueno, es el múltiplo tal vez, pero los israelitas no guardaron el sábado. O sea, no fueron, había que guardarlo. Dice: no vas a hacer nada, ni prender fuego. Ahora muchos lo hacen, ¿verdad? Todavía judíos guardan la ley. Por eso dicen: vamos a guardar el sábado, el famoso Sabbat. ¿En qué verso me quedé, hermanos? ¿Cuál es? 14. 15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Cuánto énfasis hace? Y vienen los mandamientos con el hombre. Número 5, el mandato 5: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el 5.º mandamiento. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y sean prolongados sus días sobre la tierra. 6.º mandamiento, ¿cuál es? 17, verso 17: no matarás. Mandamiento 7, ¿cuál es? Verso 18: no cometerás adulterio. Se puede hacer un mensaje nada más de esto. O sea, vida de pureza en mi vida matrimonial, ¿sí? Jesús fue muy claro. O sea, y no es que Jesús inventó algo, estaba establecido. Jesús, claro que va a la raíz, porque los judíos decían: bueno, pues me puedo echar uno de ojo, ¿no? No, aquí no hay de ojo. Quien ve a una mujer, dice, y adultera con ella en su corazón, ya pecó. Entonces Jesús va a la raíz, hermanos. O sea, realmente Dios fue a la raíz, pero necesitamos más explicación. No es que el Señor fue más duro, no, sino el mandamiento es claro: no cometerás adulterio, ¿sí? Número 8, la propiedad privada. ¿Cuál es? Respeto a la propiedad privada. No robarás, ni con engaño. O sea, no tienes que quedarte con nada que no sea tuyo, ¿sí? Que vas a la oficina y te robas un lápiz, eres un ratero. Aunque te robaste un lápiz, porque no lo compraste tú, lo compró la empresa. Entonces imagínate que así debe de ser, que donde trabajes pues te tengan por honrado, ¿no? Que dejaron ahí $10, ahí van a aparecer, ¿sí? Ahí no se va a perder nada. Gran ganancia, dice la Biblia, es la piedad. Esa es la vida justa, acompañada de contentamiento. Entonces dice que cuides los bienes del otro: no robarás, no hurtarás. 9.º mandamiento, ¿cuál es? Es el verso 20: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, no calumnies, no busques perjudicar a otro con la lengua, no chismes, ¿no? O sea, no injuries. O sea, cuida tu lengua, hermanos. El mundo está terrible. O sea, cualquier lugar donde vas, la gente habla puras leperadas. Pero ¿por qué hablan así, no? O sea, hay gente joven, ¿no? O sea,
gente que va bien vestida y dices, ¿pero por qué? Y una plática, bueno, no plática, estaba con el teléfono y dice, y me quiso golpear y en voz alta, o sea que todo el mundo le escucha, ¿no? Pero yo la mandé a volar con otras palabras y todo el mundo se entera, ¿verdad? Y hasta se luce, ¿no? Entonces, ¿te imaginas cómo viven estas personas? ¿No serán felices? No son felices, hermanos. O sea, es vivir en la inmundicia, ¿no? ¿Para qué nos fue dada la ley de Dios? Para vivir bien, para ser dichosos. Verso 21 es el mandamiento 10. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, el Señor nos guarda de la codicia, querer tener lo que el otro tiene, esa es codicia, ¿no? O sea, tiene que haber paz en el corazón, siempre, ¿no? No estar codiciando. ¿Sí? Salió la última tele, la 80K, yo tengo la 81. No, hermano, no, la vida no es así. La vida no tiene que ver nada con eso. La vida en el corazón es diferente, es otra cosa. Ahora, ¿para qué fueron dados los mandamientos a los israelitas? Para que fueran felices, fueran dichosos, hermanos. ¿Sí? Si tú ves toda la ley, hermanos, el delito era castigado fuertemente. El ratero, ¿cómo tenía que morir? No decía el juez ya que lo perdonen. No, si persistía era muerte, ¿sí? O sea, si alguien cometió una falta grave, pues era la muerte, así era la ley de Moisés. Entonces, les dejo una tarea. Hermanos, hablen de esto con sus hijos, por lo menos mencionas el decálogo, que lo escriban, escríbelo con ellos, mira los mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Claro está que vamos a ver más adelante que estos mandamientos fueron, pues ya fue entendiéndose más, y vamos a ver, no me adelanto, pero un profeta lo resumió en 3 mandamientos. Y vayamos a Josué 1, y se acaba esa generación, hermanos. Ya entran a la tierra prometida por medio de Josué, muere Moisés, y Dios prepara a Josué para que él tome el mando, y le da una instrucción. Verso 7 de Josué del capítulo 1 dice: solamente esfuérzate y sé muy decidido, para que se entienda, la palabra valiente es decisión, y sé muy decidido para cuidar de hacer conforme a toda la ley, es lo que acabamos de ver, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso que sigue: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, vamos a ver el anterior, por favor. Dice, sino que de día y de noche, ¿qué? De día y de noche. De día y de noche, ¿qué vas a hacer? No dice leerás, de día y de noche vas a leer, ¿así dice? No, dice meditarás. Entonces, meditar es reflexionar. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a aplicar a mi vida. Ese paso hay que hacerlo. ¿Sí? Dice que lo medites, para que entonces guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito. Y en una promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso que sigue: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué? ¿En qué iba a ser? ¿En qué se iba a esforzar? En guardar la palabra. No le dice esfuérzate, te va a hacer falta, tómate un curso de cómo Alejandro Magno conquistó a los persas. No. Claro, todavía no sucedía eso, pero no le dijo, te meto un curso de guerra. No. ¿Cuál fue?
la palabra. Nunca se aparte de tu boca este libro de ley, sino que día y de noche meditarás en él y ponlo en práctica, ¿sí? Los 10 mandamientos, algunos en las 10 sugerencias, ¿no? No son los mandamientos. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Entonces el obedecer los mandamientos de Dios produce vida, ¿sí? Claro, en el poder del Espíritu Santo ahora, ¿verdad? Imagínate, como decía, vemos vidas destruidas, hermanos, y nos mueve a compasión, ¿por qué no? O sea, donde familias se destruyen, ya se rompe, aunque a veces no se casan, ahora dicen, nos juntamos ya. Dice, ya se juntó. ¿Qué quiere decir? Que no hubo boda, no se casaron, sino nada más ya se la llevó a su casa o ella se fue con él, etcétera. Pues ya se juntaron, ¿sí? Y luego, ya se separaron. Ella ya tiene otro, ella también, ¿sí? Es de todos los días esto, ¿sí? ¿Tú crees que eso va a dar buenos resultados, hermano? No, la vida va a continuar. Estos hijos que están siendo procreados van a sufrir, van a crecer con taras emocionales terribles si no son arregladas. Que los hijos crecen, ¿quién es mi papá? ¿Me voy a entender, hermanos? Es terrible. O sea, el mandamiento es claro, son unos renglones, pero hay que obedecerlo, o sea, poner en orden nuestra vida, aunque nos cueste, porque a la larga tú vas a cosechar lo que sembraste. O sea, Dios no nos dio la ley para entretenernos una hora aquí, hermanos, del domingo, y qué bueno estuvo la reunión, ¿verdad? No. Tenemos que crecer en fe, en conocimiento, ¿verdad? Y tratar con los aspectos de la carne, o sea, todavía este cuerpecito quiere hacer las suyas, ¿no? ¿Cómo lo sometemos? Con la palabra de Dios, amén. Con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes. En la calle mucha gente me saluda, me conocen de años. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Ya se me olvidó. Yo sí lo conozco, no me acuerdo. Luego le pregunto, ¿usted es de la iglesia del Sinaí? No, hermano, yo soy el hijo del Señor que le entregaba la arena. Perdón, pero mucha gente me conoce, ¿no? Entonces, ni con lupa, o sea, me conoce la gente. Entonces, si yo hago una mala cosa, ¿qué va a pasar? El pastor, yo lo vi, ¿me entiendes? Entonces, por la recta siempre es mejor, hermanos, andar recto, ¿sí? Que tu conciencia no te acuse, aunque otros lo hagan, sin fundamento, porque puede suceder también que gente hable cosas que no son, ¿verdad? Pero si tu conciencia te da testimonio de que estás en Dios, ya la hiciste. Entonces, para eso son los mandatos, hermanos, ¿sí? Entonces, que el niño, el niño aprenda estos mandamientos, ¿sí? Ahorita no los va a comprender. A lo mejor aquí el mandamiento, si no cometerás adulterio, le puedes poner, serás fiel en tu matrimonio, fidelidad en el matrimonio, ¿sí? El niño no entiende, la niña, ¿no? Pero va a crecer con ese conocimiento y un día lo va a entender. Y hermanos, toda la Biblia habla de la palabra de Dios, palabra, la palabra. Los israelitas fueron tremendamente desobedientes y rebeldes. Y dice Pablo que aprendamos de ellos lo bueno, o sea, que hagamos una reflexión que no les fue bien. Lo dice en 1 Corintios 10. Dice que todos fueron bautizados en el mar y fueron bautizados con la nube, pero si la mayoría de ellos no entró a la tierra prometida, ya lo vimos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Así es que pórtense bien, hermanos. A nosotros ya estamos en Cristo, no pensamos que la vamos a librar si hacemos lo malo. Miqueas capítulo 6. Fue un profeta del 700 antes de que viniera el Señor Jesucristo. Capítulo 6, verso 8, de favor, Omar. Miren cómo él resumió la ley en 3 mandamientos. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué nos ha declarado Dios con la ley? Lo que es bueno. Fíjense qué maravilloso. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 2 puntos, 3 cosas. Solamente hacer justicia.
y amar misericordia y humillarte ante Dios. 3 cosas nada más. Fíjense, él resume toda la ley, los 5 libros del Pentateuco, en 3 mandamientos. ¿Cuál es? Hacer justicia, hacer rectitud, ser recto, hacer lo justo. ¿Qué más? Amar, compasión. Ese es amar, es compasión. Amar, compasión y humillarte ante Dios. Dijo, si haces esto, vas a cumplir la ley. Humillarte ante Dios es que vivas en su temor, ¿sí? Que le des el lugar como el Señor de tu vida. Y Jesús resume toda la ley en 2 mandamientos. Mateo 22, verso 35. Los fariseos le preguntan, Señor, a ver, para probarle, ¿cuál es el más grande mandamiento? Verso que sigue, el 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice que para probarle. Y porque había 2 sectas ahí en el judaísmo, ¿verdad? Unos decían que el mejor mandamiento era la circuncisión, ¿sí? Circuncidarse. Metieron otras cosas, ¿verdad? O diezmar. Había varias que querían meter a Jesús en un bando, y Jesús va a la palabra. ¿Qué les dice? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Primer mandamiento que ya leímos. Este es el primero y grande mandamiento, y establece el segundo. Dice, y el segundo es igualito, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto tiene un significado profundo. No puedes amar a Dios sin amar al prójimo, y no puedes amar al prójimo si no amas a Dios. Entonces, si tú sigues en todos los libros, la ley, viene el Señor Jesús. Y como dije, el Señor Jesús viene a darnos la salvación que los judíos no tuvieron, a ser el sustituto por los pecadores de todas las generaciones, porque Él cumplió la ley. Cuando tú crees en Cristo, tú cumpliste la ley en Él. Juan 15, verso 4. Entonces ya llegamos a Cristo, ya conocemos la palabra, ya tenemos fe. ¿Qué sigue? Ya conoces la palabra, ya el Señor te dio la fe, dices, ejerzo mi fe todos los días. ¿Qué sigue? Permanecer. Aquí está, permanecer. O sea, que pasen los años y estás ahí, permaneciendo en el Señor. Dice, permanecer en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Verso 5. Yo soy la vid, ustedes son las ramitas. El que permanece en mí y yo en él, así como la ramita y el tronco, dice, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y hermanos, tú ves toda la Biblia y en el Nuevo Testamento está el decálogo, ¿sí? Están los 10 mandamientos, ¿sí? Excepto el día de reposo. Pero ¿por qué no habla del día de reposo? Porque entramos al reposo de Dios en Cristo, ¿verdad? Para nosotros el día de reposo no es el domingo, ni es el sábado, ni es el martes. Es todos los días entramos en el reposo de Dios por medio de Jesucristo. Entonces cada día vivimos en el reposo. Pero los otros 9 mandamientos los encuentras en la Biblia, en el Nuevo Testamento me refiero. Y termino con 1 de Juan 14, verso 15. Dice el apóstol Juan: todo aquel que confiese. 1 de Juan, capítulo 4, verso 15. ¿Ya se atoró la maquinita? Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios
en Él. Y aquí le vamos a dejar, hermanos. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, Señor, por hacernos partícipes de esta generosa bendición de tu presencia. Señor, queremos ser fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu Santo, a través de este conocimiento de tu palabra, Señor. Que nos llevemos el mensaje que nos has dado, Señor, para permanecer como individuos y como familias. Que nuestra generación que nos va a seguir puedan seguir siendo fieles contigo, porque nosotros, al igual que Abraham y sus descendientes, fueron fieles en pasarles el mensaje correcto. Señor, guíanos, ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a comunicar el mensaje a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Señor, sabemos que solo tu Espíritu Santo y tu palabra los puede librar de sufrimiento innecesario en su vida de joven y adulta, Señor. Señor, qué importante es conocer tu palabra para cada persona, aún los niños, Señor. Que a tierna edad, Señor, tú les das la capacidad de aprender todo lo que escuchan, Señor. Ayúdanos que en este tiempo, donde ellos son como una esponjita, podamos comunicar el pensamiento de tu corazón, Señor, para que sean personas bendecidas y sigan el camino de Jehová, como dice tu palabra, los tiempos de vida que les des en este mundo, Señor. Y creen una generación bendita, como dice tu palabra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo.